Hola, ahora vamos a ver psicoanálisis, ¿sí? Y dentro del psicoanálisis vamos a ver lo que es el aparato psíquico. Bueno, como ustedes saben, el psicoanálisis fue desarrollado por Sigmund Freud, ¿sí? Principios del siglo XX, con el método clínico, ¿sí? El método clínico básicamente se trata de escuchar a sus pacientes, observarlos en el consultorio, ¿sí? Freud, que era médico, neurólogo, descubre de que hay afecciones, vamos a decir, enfermedades que no tenían que ver con lo orgánico, sino que tenían que ver con otras cuestiones. Estas cuestiones vamos a llamarlas psicológicas, subjetivas, emocionales, ¿sí? Y que recordando cosas de la infancia, síntomas de la actualidad se pueden curar, ¿sí? Síntomas que se tienen en la actualidad, como puede ser una parálisis, como puede ser una idea obsesiva, pueden curarse, pueden alivianarse a partir de recordar sucesos traumáticos de la infancia, ¿sí? Y esto Freud lo hace en el consultorio, escuchando a sus pacientes, observándolos, ¿sí? Primero utilizaba la hipnosis, como no le dio el resultado que él esperaba, pasó a la catarsis, como tampoco obtuvo los resultados que él buscaba, pasó a la asociación libre, ¿sí? Y la atención flotante por parte del analista. Asociación libre del paciente, ¿sí? Que asocie, que vaya diciendo todo lo que se le ocurre. Bien. Para poder pensar todas estas cuestiones, Freud, básicamente el mayor descubrimiento de Freud es el inconsciente, ¿sí? Pero Freud piensa al inconsciente, ¿sí? En términos no solamente del inconsciente, sino en términos de un aparato psíquico, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué es el aparato psíquico? Es un conjunto de atributos, ¿sí? Del psiquismo humano con la capacidad de transmitir y transformar energía, es decir, líbido, y que está dividido en sistemas o instancias. ¿Qué quiere decir esto? Freud pensaba el aparato psíquico como si fuese una maquinita, ¿sí? Una maquinita que procesa energía. Ustedes dirán, ¿qué energía? Energía sexual, que Freud la llama líbido, ¿sí? Cuando es energía sexual que está en el aparato psíquico es líbido, cuando está en el cuerpo es pulsión, ¿sí? Pero no nos metamos muy en eso. Lo importante es saber que el aparato psíquico procesa energía sexual, energía libidinal, líbido, ¿sí? Y que si el aparato psíquico detecta que esa energía, ¿sí? Rebasa determinado umbral, ¿qué hace? Es como que impide que rebase, la reprime, corta ahí y la manda a un lugar donde no va a pasar a la conciencia, ¿sí? Entonces, Freud lo que va a hacer básicamente es lo siguiente: pensar el aparato psíquico, esta maquinita que procesa energía libidinal, la va a pensar en términos de consciente, ¿sí? Preconsciente e inconsciente, ¿sí? Esta es la primera tópica. Primera tópica freudiana, ¿no? Consciente, preconsciente, inconsciente. Y la divide por la represión, que es básicamente un mecanismo que va a separar ciertas representaciones, ¿sí? Las va a mandar al inconsciente. Y hay ciertas representaciones que no van a llegar al consciente porque se encuentran aquí. Esta línea impide este paso, libre paso de lo consciente a lo preconsciente consciente. Freud dice que que está el sistema consciente, preconsciente y el sistema inconsciente, ¿sí? Son como dos sistemas,
¿sí? A su vez, este sistema está como subdividido por consciente y preconsciente, pero pertenecerían al mismo, ¿sí? Pensémoslos en términos de representaciones. Las representaciones, ¿sí?, que están en el preconsciente pueden pasar a la conciencia, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué comí ayer? ¿Sí? Si yo hago un poquito de memoria, me acuerdo, sí, ayer comí tal cosa. Llegan a la conciencia, me acuerdo, ¿sí? En cambio, sucesos traumáticos de la infancia no tienen acceso a la conciencia ni al preconsciente. Están reprimidos, ¿sí? Se mantienen en lo inconsciente. Pero, a pesar de que son inconscientes, de alguna manera llegan a lo consciente a través de síntomas, de sueños, de actos fallidos, de lapsus linguae, es decir, de las formaciones del inconsciente, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver cuáles son las características de este sistema consciente-preconsciente y cuáles son las características de este otro sistema que es lo inconsciente, ¿sí? Y básicamente, en el sistema inconsciente lo que tenemos es atemporalidad, ¿sí?, que es que en lo inconsciente no hay un tiempo cronológico, ¿sí? Eso lo observamos más que nada en los sueños, donde coexisten, por ejemplo, cosas de la infancia con cosas de la adultez, ¿sí? Hay ausencia de contradicción. Vieron que también en los sueños, ¿sí?, estamos en un lugar alto, pero después aparecemos abajo. No hay contradicción, es todo como posible, ¿sí? Este es en el sistema inconsciente. Principio del placer, ¿sí? Se da rienda suelta al principio del placer. Se privilegia, por así decir, lo placentero. Y después tenemos el proceso primario, ¿sí? El proceso primario es condensación y metonimia, que acá en el texto está como condensación y desplazamiento, ¿sí? La condensación es cuando dos ideas se transforman en una, ¿sí? O una palabra se condensa en una sola, ¿sí? Freud da un ejemplo del chiste familionario, ¿sí? Alguien se equivoca, quiere decir, ese millonario me dio un trato familiar y dijo familionario, ¿sí? Bueno, ahí hay una condensación de dos representaciones, de dos palabras que dan un nuevo sentido. Y desplazamiento es cuando una palabra, ¿sí?, o una idea desplaza su sentido, su afecto a otra representación o idea, ¿sí? Su afecto es decir, el sentimiento. Yo me siento mal por algo, pero en realidad no me siento mal por esto. Es por otra cosa que me siento mal, ¿sí? Ahí se desplazó el afecto, dice Freud, ¿sí? Bueno, y todo esto lo podemos observar en las formaciones del inconsciente, que son sueños, lapsus, actos fallidos, síntomas y chistes, ¿sí? Después tenemos el sistema consciente, preconsciente, que justamente es básicamente lo opuesto a lo que es el sistema consciente, donde hay temporalidad, ¿sí? El tiempo es cronológico. Si yo quiero hacer algo, primero hago esto, después el otro, ¿sí? Hay contradicción. Y hay principio de realidad. Por más que yo, por ejemplo, quiera en este momento salir de la cuarentena y salir a pasear, por más que para mí resulte placentero pasear, yo tengo que postergar eso y tengo que
adecuarme a la realidad donde ahora no se puede salir, ¿sí? Tengo que mantener mi impulso, mis ganas de salir, ¿sí? Bien, y el proceso secundario. Y el proceso secundario que se rige por la lógica formal, ¿sí? Esto está en el texto, así que lo escribo como para solamente mostrarlo, pero está en el texto, así que no hay problema con eso, ¿sí? Luego Freud, ¿sí?, piensa en una segunda tópica. Luego Freud piensa en una segunda tópica, que la divide en yo, ello y superyo. Yo, ello y super yo. El yo es la parte consciente, pero también tiene una parte inconsciente, ¿sí? El yo es la parte que tiene conciencia, que puede observar, que percibe tanto el mundo de la realidad como su propio mundo inconsciente, ¿sí? El ello es todo lo que tiene que ver con los impulsos, vamos a decir, pulsionales, ¿sí?, con todo lo bien inconsciente, ¿sí? Y el superyo, dice Freud, es el heredero del complejo de Edipo, es la internalización de las normas culturales, de esas normas culturales que aprendimos en el seno familiar y que nos impuso nuestro padre, sobre todo, y nuestra madre, ¿sí? Básicamente es eso. Bueno, es como para que tengan un pantallazo de lo que es la primera tópica freudiana y la segunda tópica freudiana. Recuerden que la segunda tópica siempre se apoya, ¿sí?, en esta primera tópica freudiana.